Bien, muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno es el Señor que nos permite estar en su casa. Amén. Bueno es el Señor que cada día tiene misericordia de nosotros. En esta tarde, quisiera compartir con ustedes un tema, en el fondo, que el Señor ha hecho que de vuelta en mi mente y mi corazón hace muchos días. Y es algo que nos enfrentamos constantemente, yo creo que todos los días. Y quisiera contarles primero una situación que pasó estos días en el colegio entre unos niños. Todo comenzó después de un recreo. Ustedes se imaginarán que después de los recreos pasan muchas cosas, o en los recreos pasan muchas cosas. Entre que se caen, se golpean, se aman, se quieren, son amigos, son enemigos. Y dentro de esas situaciones yo llego a la sala y un niño bien afectado, enojado en realidad estaba, me dice: profesora, tal compañero me pegó una patada. Y me dice: encuentro injusto porque no tiene por qué pegarme, y encima me empujó. Y yo dije: ¿por qué hizo eso? No sé por qué lo hizo. Y yo llamé al otro, como muy buena mediadora que soy, y lo llamé y yo le dije: ven para acá. Y me dice: ¿qué? Yo soy como que mira al otro, enojado también. Y yo le dije: tu compañero, me dice, y le dije nuevamente todo lo que había pasado. Y me dice: ¿pero qué? Si yo estaba en el suelo y me pisó. Y yo miro al otro así. Y el otro dice: bueno, pero fue sin querer. Y miro al otro. Y me dice: pero me pisaste, po, y por eso yo te pegué. Entonces el otro: pero no tendría por qué haberme pisado. Y yo lo miraba así como que, ¿ya? Y yo digo: ya, ¿y qué podemos hacer? No, pero que él me pida perdón. Y el otro: no, pero si tú me tenés que pedir perdón, le decía, si tú me pisaste primero, pero fue sin querer. Y seguían. Y yo ya, y como muy buena mediadora, les dije, yo creo que aquí ambos tuvieron un error, porque el otro, el que pisó al compañero me decía: pero es que yo no me di cuenta. O sea, me di cuenta cuando a él le dolió, me dice. Dije: pero entonces sí te diste cuenta. Entonces yo le decía que ambos tenían responsabilidad y que ambos tenían que reconocer su error. Conclusión, adivinen qué pasó. Se fueron a sentar enojados, porque no sirvió de nada mi mediación. No, pero ¿por qué le voy a pedir perdón, po? Entonces yo decía: entonces ¿para qué me piden ayuda si no están dispuestos a reconocer lo que hicieron, ni a pedir perdón al otro, ni tratar de solucionar? No, pero era para que usted supiera nomás, así como, y enojada. Ah, ya, me doy por enterada, le dije. Y se fueron a sentar y siguieron enojados. Y ahí yo me daba cuenta en cómo es tan difícil perdonar y pedir perdón. Y todavía, o sea, es un tema que es constante en el ser humano y algo que todos nos enfrentamos. A lo mejor uno dice: es una pelea de niños. Yo creo que el próximo recreo van a estar jugando igual. No me fijé, pero lo más probable es que sí. Pero constantemente nos enfrentamos a eso y a lo mejor de manera inconsciente también tenemos esta actitud. ¿Pero por qué? Si él empezó, si él lo hizo primero, hizo méritos para que yo le hiciera lo que le hice. Pero hay algunos estudios que acreditan que hay patrones de comportamiento en el ser humano respecto a pedir perdón o respecto a perdonar, y patrones que pueden ser positivos y que pueden ser negativos. Y dentro de los patrones negativos habla que cuando una persona se enfrenta tanto a pedir perdón o a perdonar, hay una resistencia a ello. Y es un comportamiento del ser humano. O sea, hay una resistencia al perdón. Sobre todo si esa ofensa es grave o se considera que fue doloroso. O sea, ¿por qué voy a perdonar? Hay un sentimiento de ira, de resentimiento y, ¿por qué no decirlo?, un deseo de venganza también. O sea, ojalá le pase algo, le caiga un rayo, ¿no es cierto? Hay un deseo, a lo mejor no lo decimos, pero en el fondo de nuestro corazón uno dice: ojalá. Y eso es un patrón del comportamiento humano. O también se provoca esta resistencia por temor a que si yo le pido perdón a alguien, o al revés, en el caso de que yo perdone a alguien, la ofensa que me hizo se minimice, que la otra persona piense que no fue tan importante.
porque si me mantengo en mi rabia y en mi enojo, el otro va a saber que fue importante para mí, que fue significativo lo que hizo. Y si lo perdono, ya pasó, ¿no? Entonces a veces esa resistencia se provoca también porque creemos que se le va a bajar el perfil a la situación. O que igual podemos ser quizás vulnerables a que esta persona vuelva a cometer este error o nos vuelva a hacer daño. Por eso puede que pongamos una resistencia. Otro patrón que podría ser considerado como negativo ante el perdón son los obstáculos al pedir perdón. Y estos pueden ser por orgullo, por vergüenza. Es que ¿cómo le voy a decir lo que hice? ¿Cómo voy a reconocer lo que hice? O por miedo a ser rechazado también. Si voy y me ignora, si voy y no me quiere hablar, también es un obstáculo. O incluso la falta de conciencia del error que cometimos. A veces no nos damos cuenta o no nos hacemos responsables de lo que dijimos, de lo que hicimos, y eso también obstaculiza el hecho de pedir perdón. Estos son algunos patrones de comportamiento que se consideran generales en el ser humano. No es que algunos lo tengan, como les decía, hay estudios que dicen que esto en su generalidad se presenta. Y quiero que nosotros, a partir de las Escrituras podamos ir viendo algunos ejemplos que dice la Biblia sobre esta temática, que si bien a lo mejor es algo que hemos estudiado, nunca es tarde ni muy temprano para recordarlo. Yo creo que en todo tiempo la palabra del Señor es oportuna. Y quiero que partamos con ver aquellos que pidieron perdón. Aquellos que pidieron perdón en la Biblia. Y uno de los casos o las situaciones más, a mi parecer, más potentes, está en el Salmo 51. Salmo 51, yo creo que lo ha leído. Y dice, el Salmo de David, después de cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, David se da cuenta de que se equivocó y eleva esta oración al Señor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire qué lindo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto lo encuentro muy maravilloso. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada.
entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mire cómo es la intensidad en que David pide perdón al Señor. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a esa petición de perdón, donde estamos completamente quebrantados y destrozados. A veces se nos olvida pedir perdón y es como una rutina que tenemos. Señor, perdona mis pecados, si en algo fallé, por favor, perdóname. Y seguimos pidiendo. Y no le tomamos el peso de que cuando fallamos, le fallamos al Señor. Porque aquí David, si bien le hizo mal a personas, pero él le dice, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Y cuando dañamos a alguien, pecamos contra el Señor, pecamos contra Él. Y esta es una oración de aquellos que sabemos que hicimos algo mal y sabíamos que estaba mal. David sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Y a lo mejor estaba tan enceguecido en sus deseos, como lo es el ser humano, como lo somos, que a veces estamos tan enceguecidos, tan cautivados por nuestros propios deseos que nos olvidamos lo que el Señor desea para nosotros. Otro ejemplo de aquel que pidió perdón, del rey Manasés. Si ha leído a lo mejor la historia del rey Manasés, habla de un rey que se apartó de los caminos del Señor, practicando la idolatría, cometiendo maldades, cosas atroces. Y cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, se humilló y pidió perdón a Dios. Y quiero que leamos en Crónicas, segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Dice así: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Miren, veíamos el primer ejemplo de David. Cómo David, al pedir perdón, él puede comenzar nuevamente a reconocer quién era Dios en su vida. Él en esa oración, si bien parte destrozado, sin duda esa oración la terminó sintiendo el perdón del Señor. Y Manasés también, aquí tuvo que llegar a un momento de su vida donde estaba destrozado también, donde estaba completamente sumergido en un abismo donde no podía salir. Y ahí le dijo, Señor, perdóname. No sabemos, a lo mejor no sale con exactitud aquí cuáles fueron sus palabras, pero dice que el Señor oyó su oración. Hubo algo que le dijo Manasés al Señor, que el Señor restauró su vida y le devolvió incluso su reinado. Le dijo, ¿sabes qué? Te perdono. Quizás cómo habrá sido esa oración de aquel que hizo maldades, de aquel que se equivocó. Y así el Señor también es con nosotros. Cuando prima muchas veces nosotros nuestro orgullo, aquel que nos hace equivocarnos, alejarnos del Señor o cometer errores contra otros, ahí en ese caso cuando pedimos perdón también el Señor tiene misericordia de nosotros por ser su pueblo, por ser sus hijos. También otro punto, ahí hablábamos de pedir perdón a nuestro Señor, que eso debiese ser algo constante, algo que no podemos obviar, algo que no podemos pasar por alto y decir, no, si el Señor me perdona, el Señor es un Dios de perdón. Sí, pero pídele perdón. Es como que reconoce tu error, reconoce que te equivocaste. Si bien el Señor todo lo sabe, Él también siempre está presto para oírnos. No solamente nuestras peticiones, que ahí sí que nos gusta, cuando nos dice el Señor siempre tiene su oído atento a nosotros,
sino que también es necesario recordar que su oído está atento para que reconozcamos quiénes somos y lo que hicimos y que necesitamos de Él. Y también, como les decía, el segundo punto es cuando pedimos perdón a otros. Cuando pedimos perdón a otros. Y quiero que vayamos a Génesis 33, del 1 al 11. Y aquí habla de dos hermanos, Jacob y Esaú. Y dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego Lea y sus niños y Raquel, y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Para contextualizar un poco, recordemos que Jacob, de cierta manera, robó o compró la primogenitura de su hermano. Le quitó algo que era preciado en ese tiempo, o sea, no era cualquier cosa tener la primogenitura. Y él se quedó con la primogenitura de su hermano Esaú. Entonces, eso creó una rivalidad entre hermanos. Algo potente, una distancia enorme, o sea, eran rivales. Y en ese contexto después, o en este contexto, ellos después se vuelven a ver, después de años sin enviarse un WhatsApp, sin hablarse, sin tener contacto, sin ir a visitarse, se reencuentran. Y dice que aquí venía Esaú y Jacob llegó a su hermano. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, para ti, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Mire cómo Jacob llegó con presentes para su hermano, una forma de pedir perdón, de traer restauración, porque no basta solamente con decir, ya me equivoqué, sino que buscar una forma de restaurar el daño. Y aquí habla de cierta manera de estos conflictos que pueden ser familiares, donde a veces se generan estas distancias, estos momentos donde no hablamos hace mucho tiempo, donde decimos qué pasó, donde tratamos de buscar al otro y el otro no nos responde. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y hay un momento donde que el Señor permitirá de esa restauración. Y tenemos que estar atentos para poder restaurar realmente. Otro, en Hechos 15 del 36 al 41, lo vamos a leer primero. Hechos 15, 36 al 41. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por nombre Juan Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia,
y no había ido con ellos en la obra. Hasta ahí mientras. Aquí pasa que Pablo con Juan Marcos habían tenido un conflicto antiguamente. En el ministerio, qué raro que eso pase. Dentro de la iglesia, no, esas cosas no ocurren, ¿cierto? Tuvieron un conflicto, se separaron, se dejaron de hablar. Ya, tú dedícate a eso, yo me dedico a esto otro. Y en un momento, al parecer, se volvieron a necesitar. Seguían trabajando en la obra. 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Había un conflicto acá. Había un conflicto que provoca una separación. ¿Esto pasa en las iglesias? Pasa, ¿cierto? Y mucho. Que a veces tenemos diferencias con alguien, donde decimos, ¿sabes qué? No sé, no está resultando esto. O a veces de manera inmadura decimos, no, chao contigo, no hablo más con este hermano, no, ni lo saludo. O ni nos saludan. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos. Pero el Señor nos motiva a nosotros a reconocer que nos necesitamos en la obra, nos necesitamos en el ministerio. Y sea como sea, más adelante vamos a ver, hay veces que el otro comete errores y son los mismos errores que cometo yo. Entonces no somos muy distintos. Entonces tenemos que aprender también a convivir, a soportarnos, como dice la palabra, y a poder también empatizar. ¿Por qué el otro actúa como actúa? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿O por qué se apartó? ¿Por qué ya no podemos trabajar juntos? ¿Por qué ya no llegamos a ciertos acuerdos? Y ahí vemos algunos ejemplos de aquellos que les tocó pedir perdón a otros, ya sea en su familia, ya sea dentro del ministerio, pasó algo. Y esto trae, de cierta manera, también liberación en nuestras vidas. Y hay también otra forma de aquellos que tuvieron que perdonar. Y todos estamos expuestos. Todos hemos tenido que pedir perdón a Dios, pedir perdón a otros. A algunos se les hace más fácil que a otros. Y también hemos estado expuestos a tener que perdonar. Y antes de eso quiero que veamos un video cortito que ponga atención a la historia. Corría el tren por la vía, en busca de las estaciones que se acercaban sin cesar. Entre el bullicio que había en el pasillo, nadie reparó en un joven que estaba sentado, con el rostro entre las manos, en un compartimiento. Cuando levantaba el rostro, se veían en él las huellas de la tristeza, el desencanto y la preocupación. Después de varias estaciones, un señor mayor que estaba sentado frente a él se animó a preguntarle cuál era el motivo de su preocupación. Verá, dijo el joven, cuando era adolescente era muy rebelde y no hice caso a mi madre, que me aconsejaba dejar las malas compañías. En una de esas andanzas mías, en una pelea, maté a una persona. Fui juzgado y condenado a 10 años de cárcel, y mi sentencia la tuve que purgar en un presidio lejos de mi casa. Nadie me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta. Unos meses atrás, cuando supe la fecha de mi liberación, le escribí a mi madre una carta. En ella decía más o menos así: querida mamá, sé que has sufrido mucho por mi causa en estos 10 años. Sé que he sido un mal hijo y que entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo. Dentro de unos meses voy a estar libre y quisiera regresar a casa. No sé si me estarás esperando. Por
lo cual te ruego que me des una señal que me aceptarás. ¿Te acuerdas del peral que hay en la estación del tren? Yo voy a comprar un pasaje que sirva para más allá de nuestro pueblo. Si tú me perdonaste y aceptas mi regreso, te ruego le pongas una cinta amarilla a ese peral. Entonces yo, al verlo, me bajaré. Pero si es que no aceptas mi regreso, al no ver la cinta amarilla en el árbol, seguiré de largo y nunca más te molestaré. Esta es mi historia, Señor, y quisiera pedirle un favor. ¿Podría mirar usted en la próxima estación si ve el árbol con la cinta amarilla? Tengo tanto miedo que no me animo a mirar. En silencio, solo interrumpido por los sollozos del joven, el tren fue avanzando, acercándose cada vez más a la estación asignada. De repente, el señor que estaba enfrente gritó lleno de júbilo: ¡Joven! ¡Joven! ¡Mire! Alzando los ojos surcado por las lágrimas, el joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El peral no tenía una cinta amarilla. Estaba lleno de cintas amarillas. Pero no solo él, sino todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas. La próxima vez que no puedas perdonar o que no puedas pedir perdón, nunca olvides esta hermosa historia. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Porque perdonar es la prueba más grande del amor. ¿Le gustó la historia? Bonita. Como decía ahí, perdonar es liberar a un prisionero. Y a veces el prisionero somos nosotros mismos. Y en base a eso, quiero que veamos el tercer punto y último, que habla de aquellos que perdonaron. Y vamos a ir primero a Génesis, capítulo 50, del 15 al 21. Génesis 50. Del 15 al 21. Dice, aquí habla de José. ¿Recuerda la historia de José? Que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Pero aquí se vuelve a encontrar con sus hermanos. ¿Y qué reacción tuvo? Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mire qué hermosas palabras. A veces cuando alguien nos pide perdón, decir, ya, sí, pero que no se vuelva a repetir. Así. En vez de decir, sí, mira, yo entiendo que el Señor lo hizo por algo. Que el Señor tenía un propósito dentro de esto. Y nos cuesta, sí. Es difícil. No es fácil. No es fácil. Por lo general, cuando uno perdona, pone condiciones. Mira, sí,
esto pasó, te perdono, pero que quede claro. Entonces, pero aquí vemos el corazón de José. Le decía que yo no soy Dios. Decía, pero entiendo que Dios hizo algo conmigo. Dios me usó para salvar un pueblo. Dios me usó para liberar. Dios me usó en el lugar donde supuestamente yo perdí a mi familia. Dios hizo algo con toda una nación. Entonces, vemos cómo José pudo entender. Y el Señor también quiere eso en nosotros, que podamos entender el motivo de ciertas situaciones. Y va a costar, cuesta demasiado, pero en esa comunión y relación y proceso que José vivió con Dios, cuando ese proceso lo vivimos con el Señor, cuando llega este momento donde debemos perdonar, lo vamos a entender todo y vamos a saber por qué fue. Siguiente, en Hechos 7, 54 al 60, habla de Esteban. ¿Has escuchado hablar de Esteban? Hechos 7. Dice, y al ver a uno que era maltratado, ¿sí? No, estoy leyendo otra cosa. El 54. Oyendo estas cosas, se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gracias voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. En realidad murió, apiedrado. Esteban, aquel que hablaba del Señor, fue apiedrado simplemente ¿por qué? Por hablar de Jesucristo, por predicar la palabra. ¿Y cuántas personas en la antigüedad también sufrieron por esto? Nosotros tenemos total libertad y tal vez por hablar del Señor, cuando mucho alguien se va a burlar, nos va a decir un par de groserías, pero no nos van a dañar físicamente. Es difícil, puede ocurrir, sí, si hay alguien muy agresivo, pero eso normalmente no pasa en estos tiempos. Y aquí a Esteban le ocurrió. ¿Y qué hizo él? Imagínense, cuando estaba ahí al borde de la muerte, una de sus últimas palabras fue pedir al Señor misericordia por aquellos que le estaban haciendo daño. ¿Cuánto nos cuesta poder pedirle misericordia al Señor por aquel que nos dañó? Se ha puesto a orar, yo creo que sí lo ha hecho, por aquel que le dañó. A veces primero el Señor, la justicia. Y como lo he comentado en otras oportunidades, pensamos que la justicia de Dios tiene que ver con ese rayo que viene del cielo, pero la justicia de Dios tiene que ver con su misericordia, con su restauración, con su amor. Entonces, es una invitación también a saber que podemos orar por aquel que sentimos que nos dañó. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser muy difícil. Orar y pedir, a lo mejor podemos ser sinceros y decir, Señor, tengo rabia con tal persona, que me cae mal, Señor. Si el Señor sabe que es así. Señor, ojalá le pasara esto, pero yo sé que tú no lo vas a hacer. Y te pido misericordia. Y te pido que me ayudes a soltar, a perdonar, para que esa persona también tenga una buena actitud y para yo ser restaurado y sanado. Y el mayor ejemplo de perdón de Jesús, en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Dice, palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Miren cuáles fueron las palabras del Señor, pidiendo perdón para otros. Pidiendo perdón para otros. ¿Hemos orado pidiendo perdón para otros? Señor, perdona a tal persona. Perdona a mi hijo. Perdona a mi hija. Perdona a mi madre. Perdona a lo mejor a mi esposa, a mi esposo. Perdona a aquel miembro de mi familia que se equivocó contra ti, que a lo mejor no se ha dado cuenta que se equivocó, que tiene un corazón orgulloso. Entonces podemos también orar de esa manera. Señor Jesús nos dio un ejemplo. Sabes que puedes orar por aquel que se equivoca. Puedes orar cuando te dañan y también por aquel que se equivocó contigo, o que se equivocó con otra persona, o se equivocó contra Dios. Podemos orar y decir, Señor, pedimos tu misericordia. Podemos clamar por misericordia. Y también tenemos al padre del hijo pródigo en Lucas 15. Está un poquitito más atrás. Es largo, pero vamos a leer algunos versículos, ¿ya? Para que lo tenía anotado todos, pero vamos a leer algunos. Ya que sabemos la historia, cómo el hijo pródigo se alejó, le pidió a su padre, dame mi herencia y me voy a vivir la vida loca por ahí, me voy a ir a pasarla bien, estoy con él, pero cuando ya se vio que se había gastado todo, que ya no le quedaba nada, que ya realmente la había embarrado, se había equivocado, necesitaba de su padre y volvió a él. Versículo sí, es que quería un poquitito desde el 14. Desde el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apartase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire qué bonito, como vemos una restauración. Esto, si bien es una parábola, recordemos que las parábolas son historias que quizás no son reales, pero que pretenden dejar una enseñanza. Y en esta parábola se hace este ejemplo de un padre con un hijo, pero sabemos que el Señor es el mismo que quiere presentarse ante los hombres, decir, miren lo que puede hacer Dios con nosotros. El Señor puede perdonarnos, así como un padre puede perdonar a su hijo, como una madre puede perdonar a su hijo, como un hermano puede perdonar a su hermana, también tu Dios, tu Creador te perdona a ti. Y te hace fiesta. Más encima, imagínense cómo nos recibe el Señor cuando nos arrepentimos. Y vemos acá, mis hermanos y hermanas, como decía el video también, este perdón trae una libertad, trae liberación al alma, al espíritu. Y al inicio yo les hablaba de estos patrones de comportamiento que pueden ser considerados negativos dentro del ser humano. Pero para ir finalizando quiero hablarles de los que son positivos,
de qué positivo trae perdonar o pedir perdón. Y también son dos. Uno, el primero, beneficios emocionales del perdón. Trae beneficios en nuestras emociones. Hay disminución del estrés, de la angustia. Hay mayor satisfacción en las relaciones interpersonales. Cuando alguien perdona no teme a volver a relacionarse con otros. Incluso hay gente que está herida porque a lo mejor tuvo un conflicto en una iglesia y después llega otra y dice, no, yo no me relaciono con los hermanos porque tuve una mala experiencia, porque no he perdonado. Mejor no hago nada en la iglesia, yo voy, escucho la palabra y me voy al tiro. Ni siquiera saludo. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Hay algo, hay alguna atadura por ahí. Pero cuando perdonamos o pedimos perdón, esto trae beneficio en nuestras relaciones personales, interpersonales. También trae mayor sentido de paz y liberación personal. Ambas, cuando pedimos perdón y cuando perdonamos. Hay un quiebre, hay algo que se rompe. Nos sentimos livianitos, nos sacamos una mochila de encima. Y lo segundo es la importancia de la empatía. Como les mencionaba antes. Es importante ponerse en el lugar del otro. Comprender por qué el otro o la otra lo hizo. ¿Qué pasaba en esa persona? A veces nos ponemos en el caso solamente de uno, pero ¿qué pasaba con el otro? Cuando se habla en las escuelas del bullying, se hace todo un estudio de caso, o sea, tanto la víctima como el victimario tienen que ser tratados, tienen que ser abordados de alguna manera, se les tiene que brindar algún tipo de apoyo, porque aquel que sufrió la agresión tiene consecuencias, pero el que lo hizo, por algo lo hizo. Algo pasa en la persona. Lo mismo pasa con la agresión física, verbal, o cuando alguien nos daña. O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasa en esa persona? Y cuando ejercemos esa empatía, ¿yo lo he hecho también en algún momento? ¿Cómo me sentí? ¿Por qué lo hice? Eso también nos permite ser liberados. Permite que en nosotros haya una liberación y una sanidad del alma. Mi hermano, esta tarde este mensaje tiene como objetivo eso, que podamos traer a nuestra mente, a nuestra memoria, la importancia del perdón, la importancia de pedir perdón a Dios, de pedir perdón a otros y también de perdonar. Es una invitación para que sepamos que en el perdón, ya sea pedirlo o aceptarlo, hay liberación. Y el Señor quiere que seamos libres en Él. Así que cierre sus ojitos y vamos a orar.